Y vemos, dice el escritor, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Déjeme poner en contexto qué es lo que hemos leído. Cuando leemos el capítulo 3 del libro de Hebreos, número 1, tenemos que saber que la carta a los Hebreos está dirigida a aquellos hebreos o judíos que habían creído en Cristo como su Señor y Salvador, pero que están pasando un momento de presión y persecución por causa de haber cambiado su fe, como lo interpretaban los opresores. Y llega un momento cuando algunos de ellos quizás empezaban a dudar ya. Entonces el escritor les escribe esta carta, y el capítulo 3 en particular, lo que el escritor les está diciendo es que si con Moisés, a través de la historia, el pueblo de Israel vio maravillas en el desierto, vio poderosas obras de Dios estando en Egipto a través de las diferentes plagas, y les hace un recordatorio de todo lo que Dios hizo con este pueblo usando a Moisés, desde que estaban en Egipto, pasándolos por el Mar Rojo, proveyéndoles maná del cielo en el desierto, agua de la roca, y todo el cuidado que Dios tuvo con ellos en el desierto. Pero el escritor le dice, si el pueblo pudo ver tantas cosas con su líder Moisés, piensen, cuánto más con Jesús, que es mayor que Moisés. Eso es lo que el escritor está diciendo. Pero también el escritor quiere que les quede claro algo. Después de haber visto tantas maravillas y proezas de parte del Señor, hay una verdad, señores, les dice, y es que podemos ver que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No porque no hayan visto milagros, no porque no hayan sido testigos de lo que Dios hizo, sino por causa de su incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te pedimos que nos hables conforme a tu Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos acá presente. Te pedimos, Señor, que sea solo la voz de tu Espíritu, Señor, la que se escuche en medio nuestro. Padre, yo solo soy un instrumento tuyo para hablar a tu pueblo esta noche. Te pido en el nombre de Jesús que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, Padre, declarar que este lugar es lo que es, casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obra tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos, Señor, de pies y manos, se le enviamos al abismo, declarando, Señor, este lugar libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo dice: amén. Puede tomar su asiento. El pensamiento bajo el cual me gustaría que meditásemos es una pregunta: ¿qué impide que veas tu milagro? Todos creo que siempre tenemos una petición delante de Dios que no está en nuestras manos resolverla, pero que a la vez es importantísimo para nosotros, que nos gustaría ver una respuesta. Y un milagro es eso precisamente, esas cosas que no corresponde a la ciencia o a nosotros los humanos, sino al poder divino de Dios obrarlas. Y nosotros vemos en este pasaje leído lo que el escritor dice, hablando del pueblo de Israel, que después de haber visto tantas obras, tantas maravillas que Dios hizo entre ellos, curiosamente, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Es que la incredulidad es uno de los mayores obstáculos que nos permiten a nosotros como cristianos poder ver milagros de Dios en nuestras vidas. Tal como el pueblo de Israel le sucedió, ellos perdieron de vista que había algo que Dios les había prometido, pero que demandaba también de ellos una vida de obediencia. Pero lamentablemente vemos a través de la historia que este pueblo en más de una ocasión quiso regresarse a Egipto. Y cuando nosotros hacemos un breve análisis de la historia, que este pueblo cuando estaba en Egipto estaba en calidad de esclavos. ¿Quién es un esclavo? Es alguien que no tiene voz ni voto. Es alguien que no tiene voluntad propia. O sea, ¿qué era lo mejor que ellos podían obtener en Egipto con relación a lo que ya habían experimentado en los pocos días que habían vivido en libertad? Cuando ahora no tienen que tener a un opresor que les tenga allí dando latigazos, exigiendo, demandando. Ahora ellos han podido ver el cumplimiento de una promesa dada por Dios desde muchísimos años.
Han pasado 4 décadas, mejor dicho, siglos ya, 430 años, cuando por fin vieron el cumplimiento de la promesa. Es como para que hubiesen vivido alegres, contentos y haber vivido ese periodo de tiempo celebrando. Pero vemos a un pueblo que parece que no entendía lo que estaba viviendo y lo que está haciendo es quejándose. Cuando el pueblo está enfrente del Mar Rojo, el pueblo empezó a quejarse. Cuando le empezó a faltar agua, el pueblo empezó a quejarse. Pero Moisés, quien ya conocía a Dios, cuando pasaban los problemas, ¿sabe qué hacía Moisés? Orar. El pueblo se quejaba, obvio, no conocía a Dios. Lo poco que conocían de Dios era lo que Moisés les había hablado, lo que Moisés les había enseñado. Por eso la enseñanza práctica es que el cristiano no se puede conformar con lo poco que conoce al Señor. Día con día debemos de procurar conocer más a Dios por medio de su palabra, asistiendo a todos los servicios que nos sea posible, involucrándonos en la escuela de discipulado de la iglesia, porque Dios quiere llevarnos a un conocimiento mayor de la palabra para cuando haya problemas también saber qué hacer, porque Dios siempre tendrá una salida y su palabra siempre será el método de instrucción para darnos la victoria. Entonces el pueblo de Israel se encuentra en una situación difícil, complicada, y nos enseña la decisión, el comportamiento que ellos tomaron. Y dicho sea de paso, lo que este versículo nos dice fue exactamente lo que sucedió con ellos. No entraron a la tierra prometida, y la Biblia nos dice que fue por causa de su incredulidad. Una de las cosas que más me impacta de este pasaje leído es que la Biblia dice que la causa por la cual no entraron a la tierra prometida no fue por los gigantes. Dicho sea de paso, habían gigantes ahí. Que la causa por la cual no pudieron entrar fue por los problemas que se encontraron en el desierto o por otra causa externa. De ninguna manera. Todo esto, vea, nos enseña que aquí hay un problema serio, y es que la incredulidad es como una muralla invisible. Es como una puerta cerrada con cerrojo de acero que no nos permite avanzar ni poseer aquello que Dios ya nos lo dio. Diga conmigo, hay cosas que Dios ya nos la dio. Es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel a través de Josué, que van a entrar a poseer la tierra que Dios ya les ha dado. Hay promesas que Dios ya te dio para ti, para tu familia, pero se requiere un acto de fe y valentía para ir y poseerla, y tienes que ser valiente porque van a haber oposiciones, van a haber dificultades. Y la incredulidad es como esa puerta enorme con cerrojo de acero, pero la buena noticia es que la fe es como una llave que abre puertas cerradas. La fe abre las puertas que se cierran a mi favor. La fe hace que lo imposible se vuelva posible. La fe me permite caminar aun cuando no vea resultado. La fe me permite seguir creyendo aun cuando otros duden. Por eso, la buena noticia es que Dios nos ha dado una medida de fe, y la Biblia dice que a todos. Yo quiero que esta noche usted declare conmigo y diga, tengo una llave. Esa llave se llama fe. Y con la fe tú puedes hacer lo imposible posible. Quiero hablar esta noche acerca de 3 principios prácticos que seguramente nos podrán ayudar a vencer la incredulidad y abrir paso a las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Y lo primero es que nosotros tenemos que saber que cuando las cosas se vuelven difíciles o complicadas, tenemos que recurrir a nuestra memoria. ¿Cómo así? A recordar. Diga conmigo, recordar. Tenemos que recordar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son vivas, son fieles, son verdaderas, no tienen fecha de vencimiento. Por eso el Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y si el Señor es el mismo y Él ha dicho que caminaría contigo todos los días, tú tienes que saber que Él va a caminar contigo. Si el Señor ha dicho que Él nos va a instruir, que Él nos va a capacitar, yo tengo que saber que cada día es una oportunidad para aprender una lección nueva de parte de Dios. El problema es que nosotros como cristianos a veces solo nos recordamos de Dios cuando lo necesitamos, cuando tenemos un problema. Y vea, y lo que nos capacita es el día a día. Por eso usted tiene que saber que cada día es una nueva oportunidad para conocer más a Dios. Imagínense, venimos a la iglesia 52 domingos, 52 miércoles, si fuese el caso. En el año serían ¿cuántos servicios? ¿Cuánto?
Imagínese si usted tuviese un cuaderno de notas y cada vez que vino al servicio hubo una palabra, hubo una frase que a usted le impactó, que le bendijo tanto y que usted se la lleva como ese rema para su vida, para su día a día, bajo lo cual usted va a orar y pedirle a Dios que le dé más claridad para poder ponerlo en práctica. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? Ahora multiplíquelo por esa cantidad de principios que posiblemente pudimos haber aprendido. Pero si nosotros solamente nos refiriésemos al año 2024, ¿cuántas cosas de las que aprendimos, de las cuales seguro estoy que en más de una ocasión hemos sido enormemente bendecidos en un servicio, pero cuántas de esas cosas podemos recordar? Si a usted le pasa igual que a mí, le voy a tener que ser sincero, muy pocas. Por eso es que debemos de acostumbrarnos siempre de tomar nota. Porque habrá una frase, habrá algo que Dios te va a dar. Y sobre ese algo Dios va a permitir que se constituya en el ancla de tu fe. Que cuando venga un problema, tú tienes una palabra, tú te abrazas de una palabra, tú estás anclado en una palabra. Y sabes que quien te dio esa palabra es fiel. Y como fue fiel para con el pueblo de Israel ayer, será fiel contigo, será fiel con tus hijos, porque Él no cambia. Por eso tenemos que saber que las promesas de Dios son firmes y son inmutables, o sea que no varían. Porque quien las dio no varía, no cambia, pero tiene el poder de cambiar cosas. ¿No se le hace maravilloso el Dios que tenemos? Un Dios que no cambia, pero tiene el poder de cambiar. ¿Cuál es la situación que a usted le preocupa, le desespera? El Señor quiere que aprendamos a descansar en Él, que aprendamos a confiar en Él. Muchas de las cosas que nos suelen pasar en la vida no es por falta de información, no es por falta a veces de fe, a veces por falta de instrucción. Porque creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero al final del día nos dimos cuenta que no era así. Y cuando nosotros aprendemos a vivir una vida en obediencia al Señor, el Señor nos va a redarguir por medio de su Espíritu Santo y te va a decir: hijo, lo que estás haciendo está mal. O de pronto vamos con la intención de hacer algo y nos recordamos de alguna frase y es Dios hablándote, diciéndote: no lo hagas. O de pronto nos va a pasar como le pasó a aquel muchacho, miembro de nuestra iglesia, por cierto. Fue un día poco decepcionado a un bar y pidió una bebida. A través del ventanal, el dueño está en la parte de atrás del bar y lo vio y se le hizo raro. Bueno, este muchacho, dijo, fue el que fue a trabajar a mi casa con el contratista X. Pero allá me dijeron que era cristiano. ¿Y qué está haciendo aquí? Salió y lo vio y en efecto era el mismo. Y llama al bartender y le dice: hazme una broma, por favor, ¿qué te pidió de tomar? Tal cosa. Le dijo: llévale un vaso de leche. Y cuando le sirven el vaso de leche, él se asustó y dijo: yo no pedí esto, yo pedí tal cosa, pero esto es lo que le mandaron. Y él no entendía de qué estaba tratándose, cuando de pronto sale la persona, el dueño del lugar, que era el dueño de la casa donde había estado trabajando la semana anterior. Y le dice: hijo, este no es un lugar para ti. A veces Dios usa medios misteriosos para hablarnos. Hay un pastor que tuve la oportunidad de conocer en una ocasión en El Salvador, que le pasó algo similar. Mientras él está en el bar y ha pedido una bebida, había una persona que también estaba en el bar y se le quedaba viendo. Y usted sabe cómo somos los adultos, que si una persona nos ve más de una vez, ya nos preguntamos: bueno, ¿y este por qué me ve? Y si nos siguen volteando a ver, no nos queremos quedar con la duda. Molesto fue y le dijo: bueno, ¿soy o me parezco? Y el tipo tranquilo, relajado, siempre se le quedó viendo. Y él entonces molesto le dijo que qué le pasaba. No, le dijo, solamente le dijo que es que esa cara de creyente que tenés nadie te la quita. El muchacho pagó la bebida, la dejó allí y se fue llorando, porque él sabía el trato que Dios tenía con él.
Y Dios, aún en medio de ese lugar, le dejó saber: yo no me he olvidado de ti. Como te quiero decir esta noche de parte de Dios, Dios no se ha olvidado de ti. Yo no sé qué estás viviendo, yo no sé qué has tenido que cruzar, yo no sé lo que tus oídos han oído, pero Dios te dice esta noche: yo no me he olvidado de ti. Tú tienes una promesa, tú tienes una palabra de parte de Dios, y Él va a cumplir su propósito en tu vida. Por eso debemos de preguntarnos: ¿qué impide que yo vea el milagro? Y lo primero que yo tengo que saber es que lo que impide que yo vea el milagro es la incredulidad. ¿Y cómo vencerla? Y una de las formas como yo puedo vencer la incredulidad es recordando las promesas que Dios me ha dado en los momentos más inciertos. Hermano, yo creo que aquí no hay ni siquiera uno solo que pueda decir que no ha dudado. Quiero empezar hablando por mí y abrir mi corazón. Que si yo he dudado más de lo que yo quisiera, pero no hago las cosas porque siento, hago las cosas porque las creo, porque sé que es el camino, porque a pesar de la duda, a pesar de la incredulidad, yo sé que hay una palabra, yo sé que hay una promesa dada por Dios, y la Biblia dice que al que cree todo le será posible. Entonces yo no lo hago precisamente porque lo siento, pero sí porque lo creo, y no tengo que entender el proceso para creer lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, Él va a obrar el milagro. Por eso cada promesa de Dios recobra valor cuando usted y yo la ponemos en práctica. Isaías 55, verso 10 y 11 declara que el Señor dice: no permitirá que su palabra sea enviada, sino también cumplir el propósito por el cual envió. O sea que Dios tiene un propósito cada vez que nos habla. Por eso es que a mí me llama la atención esta idea de aprender a tomar notas cuando venimos a la iglesia. Porque si la Biblia dice que así como la nieve desciende, así también su palabra. Pero dice: y no regresará a Él vacía, sin antes haber cumplido, ¿qué cosa? Dice: el propósito para el cual Él la envió. O sea que cada vez que Dios envía una palabra, tiene un propósito. De pronto es una o dos o tres personas, pero vea, si 2 o 3 personas dentro de una congregación numerosa tomaron esa palabra y cambió una circunstancia de su vida, esa palabra cumplió el propósito para el cual Dios la envió. Pero yo sé que hay más de 2 que 3, yo sé que habemos muchos más que día con día venimos sedientos de una palabra, necesitados de una palabra, y Dios en su misericordia siempre nos da una palabra que nos instruye, nos fortalece y nos vitaliza en nuestro espíritu. Dios no miente ni tampoco cambia. Sus promesas tienen el poder para cambiar circunstancias. Los israelitas se olvidaron de las promesas que Dios les había dado, pero también se olvidaron de las maravillas que el Señor había hecho con ellos en el desierto. Y uno se pregunta: ¿cómo es posible esto? Ahora, por eso el Señor a través de la palabra nos enseña que todas las cosas que sucedieron en el pasado, sucedieron, dice, y quedaron escritas para que nosotros seamos beneficiados a través de ello. Entonces esta enseñanza a mí me enseña que la incredulidad puede ser peligrosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y para contrarrestarla o vencerla, le decía, número 1, yo tengo que recordar permanentemente las promesas del Señor en mi vida. Cuando las cosas van mal, acuérdese que Él prometió estar con usted. Cuando las cosas se complican, acuérdese que Él ha prometido estar con usted. Que está pasando por una necesidad económica, acuérdese que Él ha prometido suplir todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Que le dieron un diagnóstico médico, acuérdese que Él ha prometido sanar toda nuestra dolencia porque las llagas de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que usted se encuentra solo, que su familia lo ha dejado, que lo han abandonado, acuérdese que su palabra dice que cuando tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso Jehová te levantará. Ay, que usted se siente solo y no sabe qué camino, qué dirección tomar. Recuerde que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera mi camino. Por eso siempre habrá una palabra que sustente y fortalezca nuestra fe. Número 2, ¿qué más necesito saber yo o qué más necesito hacer para vencer la incredulidad? Pedirle a Dios con fe. Porque todos le pedimos a Dios. El asunto es cómo le estamos pidiendo. Y la Biblia dice que debemos de hacerlo con fe. Dice,
no tenéis porque no pedís. Entonces el Señor nos dice que para nosotros vencer la incredulidad tenemos que pedir, pero hay que saber cómo pedir. Pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal. Entonces yo tengo que saber cómo pedir correctamente. ¿Qué es pedir mal? El pasaje mismo lo explica por sí mismo cuando dice, cuando tú piensas en ti primero, cuando tú piensas en tus cosas personales primero, dice, para gastar en vuestros deleites. Cuando yo pienso en lo mío primero, cuando yo pienso en aquellas cosas que solo para mí son importantes, Dios me las puede dar, pero lo que el escritor me está diciendo es de qué serviría si esto a largo plazo te va a hacer daño. Lo que tenemos que hacer es saber cómo pedir para que lo que obtengamos de parte de Dios no solamente sea de bendición para nosotros, sino para los demás también. Entonces es que Dios no solo piensa en nosotros. Yo decía hace un tiempo atrás acerca del Padre Nuestro, que seguramente muchos no lo sabemos incluso de memoria. Cuando la Escritura dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga sobre nosotros tú, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la... ¿Y qué más dice? ¿Cómo? El pan. ¿De quién es el pan? Entonces mira, en la misma oración del Padre Nuestro, el Señor me pide que cuando yo pida provisión para mí, pida también para los demás. O sea que Dios quiere que nosotros pensemos en los demás. Por eso Santiago dice que cuando yo pido solo pensando en mí, esa oración no está bien. Que yo debo de pedir también pensando en los demás. Por eso el Señor a través de la palabra nos da enseñanzas maravillosas y el Señor quiere que nosotros aprendamos a pedir correctamente. ¿Y cómo nosotros podemos pedir correctamente? Cuando pedimos con fe, creyéndole a Dios y pensando en los demás primero. En el capítulo 9, verso 23 de Marcos, seguramente usted ha escuchado mucho este versículo, cuando el Señor dice, y al que cree, todo le es posible. Ok, pero ¿de qué está hablando el Señor cuando contesta esta verdad? Primero, tenemos que recordar a aquel pobre señor que ha venido angustiado porque tiene un hijo epiléptico, que es pequeño aún de edad, y lo trae a los discípulos para que lo ayuden. Estos no pudiendo, Jesús llega y ve el escándalo todo y dice, ¿qué está pasando acá? Es que, Señor, vine y traje a mi hijo para que me ayudaran porque tengo un problema. Y le relata el problema. A veces lo trata de tirar en el agua, a veces en el fuego. Y Jesús pregunta, ¿desde cuándo surge este problema? Y él dice, desde que era niño. Pero el Señor, y él viene y a esta persona le pide que le ayude. Y Jesús le contesta y le dice, al que cree, todo le es posible. Pero aquí hay algo maravilloso que a mí me impacta y me estremece. Es la reacción de este señor. No solamente escucha. Cuando escucha que Jesús le dice, al que cree todo le es posible, este señor de inmediato contesta y le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. La traducción correcta quiere decir, ayúdame en mi poca fe. Señor, cuál sea el nivel de fe que yo necesite para poder ver el milagro hecho, yo quiero que tú me ayudes, Señor. Es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que el nivel de fe que se requiere para obtener un milagro, quizás yo lo desconozca, pero Él no solamente lo conoce, también tiene el poder para aumentar tu fe, para ayudarte en la necesidad, en la prueba y que puedas ver el milagro. Este hombre le dijo, ayúdame. Y es que a mí me fascina cuando leo la Escritura. Jesús mismo es el que dice que al que cree conforme escrito está, dice que verá milagros. En el capítulo 33, un versículo muy conocido por todos, por cierto, el Señor habla y dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces el Señor me dice que yo puedo clamar, tengo una llave, tengo acceso para ir y pedirle. Santiago me enseña que debo de saber que hay oraciones que no dejan de ser oraciones, pero no precisamente están bien. Yo tengo que saber cómo orar correctamente. Y Juan capítulo 5, verso 14, me da la clave, como también Jesús en el Padre Nuestro, para pedir correctamente.
y es pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, el Señor dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si nosotros pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, ¿qué tenemos que saber entonces? Que Él nos oye. ¿Y quiere saber qué pasa cuando Él nos oye? Mira el siguiente versículo. Y si sabemos que Él nos oye, cual sea lo que tú le hayas pedido, entonces dice el Señor, haz una lista de esas peticiones que has hecho, porque respuesta del cielo vendrá. Por eso es maravilloso saber que cuando aprendemos a orar conforme el Señor nos enseña a través de la palabra, usted puede descansar y saber que Él está en control. Usted puede tener paz y saber que Él tiene el control. Usted no tiene que ver la respuesta hoy, pero sabe que Él está trabajando. Por eso yo puedo saber que para vencer la incredulidad, yo tengo que, número uno, recordar las promesas que Dios me ha dado. Y número dos, tengo que aprender a pedir con fe. Porque la fe es la clave para poder recibir y saber pedirle a Dios. Pedir con dudas, mire, es peligroso. Y hay personas, fíjense, que dudan. Y usted no creería. Vea, abra la Biblia en el capítulo 28 del libro de Mateo. El versículo 16, por cierto. Mateo 28, 16. La Biblia dice que Jesús le pidió a sus discípulos verlos en determinado lugar. Y cuando llegaron los 11, se fueron al lugar, al monte donde Jesús les había ordenado. Mire, eran fieles, eran obedientes. Estaban donde Jesús los citó que estuviesen. Pero el versículo 17 dice lo siguiente. Y cuando le vieron, ¿qué pasó? O sea, tenían claro que Él era Jesús y que Él es digno de adoración. Se postraron y le adoraron. Pero ¿qué pasó? Pero algunos, ¿te das cuenta de que podemos adorar al Señor? Podemos venir a la casa del Señor, podemos postrarlos en la presencia del Señor y podemos adorarle. Pero dentro de algunos de nosotros hay algunos que estamos dudando. ¿Sabes cuál es lo maravilloso? Que es que el Señor sabe que igual dudamos, pero cuando el Señor sabe, el Señor también sabe que es cuestión de tiempo. Y cuando usted y yo nos mantenemos haciendo lo que es correcto, viniendo a su casa cuando tenemos que venir a su casa, mire, viene un momento cuando va a haber un Pentecostés en su vida y usted va a tener un antes y un después. Y después del Pentecostés dice la Biblia que todos fueron comisionados porque Él no estaba viendo su presente, Él estaba viendo lo que ellos llegarían a hacer. Por eso yo te motivo esta noche, que más allá de tu sentimiento, de tu realidad, le creas a Dios y no permitas que la incredulidad se interponga entre tu milagro, entre lo que Dios ha dicho que hará. Porque la incredulidad roba, obstruye, y por eso yo tengo que saber que la única forma como yo puedo vencer la incredulidad es teniendo fe en Dios y actuando conforme a lo que el Señor me instruya. Y número 3, y termino, es que para nosotros vencer la incredulidad necesitamos creer y esperar en Dios. Me gusta lo que este Salmo, capítulo 27, verso 14, nos enseña. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. El Señor me dice que yo debo de ser esforzado, que yo debo de ser valiente y que debo de tener paciencia mientras espero en el Señor. Es que esperar en Dios no siempre será lo más práctico, pero siempre habrá sido la decisión correcta. Esperar en Dios no siempre será lo más fácil, pero siempre habrá sido lo correcto hacer. Porque Dios premia la obediencia. Porque mientras esperas en Él, vea, yo sé que es cuestión de tiempo y tus ojos van a ver el milagro. Usted se imagina el pueblo de Israel
Cuando por fin, después de 40 años de haber estado en el desierto caminando de un lado a otro, por fin ven la tierra ya a la distancia ya. Y el Señor le dice a través de Josué que se preparen porque por fin la van a cruzar. Pero interesante que cuando el Señor le dice o empieza este capítulo 1 del libro de Josué, un libro maravilloso, libro de la conquista que relata todas las proezas que Dios hizo con este pueblo, pero hay un detalle que a mí me asombra, y es que el capítulo 1 del libro de Josué empieza relatando un funeral, un momento de dolor, un momento triste, un momento que para muchos quizás les recuerda la angustia y tantas cosas difíciles. Y es que algunos estudiosos e historiadores bíblicos llegan a la conclusión que el pueblo ya había esperado 60 días en llanto, en duelo. Y Dios le habla a Josué y le dice, llegó el tiempo de secarse las lágrimas y avanzar. ¿Usted se imagina? No era la primera vez que Moisés subía al monte. ¿Recuerda la primera vez que Moisés subió al monte? En el capítulo 14, 15 por allí del libro de Éxodo, cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel y el Señor le pidió a Moisés que subiera al monte con Ur y con Aarón, y Josué fue a la batalla. Pero después de eso, Moisés volvió a subir al monte cuando el Señor le entregó las tablas de la ley. ¿Y cuántos días Moisés estuvo en el monte? 40 días. Ahora, y esa vez tuvo que subir 2 veces porque cuando las quebró, pues usted ya sabe la historia. Entonces, ¿qué quiero decirle? No era la primera vez que Moisés subía al monte. Y esto pudo verse presentado para que el pueblo se mantuviese atesorando en su corazón la idea: Moisés va a venir, Moisés va a bajar, Moisés va a descender. Es posible que ahora solo se tardó un poco más, porque una vez se había estado ya 40 días. ¿A dónde quiero llevarlo? Es que cuando Josué se levanta por instrucción de Dios, para el pueblo fue algo doloroso tener que pensar que nos vamos a ir y si Moisés viene. Para ellos era el gran líder, el libertador, el que los había sacado de Egipto. El que por mano de Moisés Dios les había dado agua de la roca. Y cada proeza que Dios había hecho, ellos eran testigos de ello. Claro que les dolía. Pero Dios les está diciendo, sí, pero tienen que saber que hay una frontera, hay un Jordán, que para muchos tiene que saberse esto. Esto debe de significar entre lo viejo y lo nuevo. Y Dios tiene cosas nuevas por darte, aun cuando el pasado represente dolor y represente lágrimas. Pero Dios te dice, vas a llegar a un lugar donde va a haber tanta alegría, donde va a haber tanto gozo, donde no te vas a acordar del pasado. Porque el Jordán no solamente representa una frontera, representa un antes y un después. Pero para cruzarlo se requería fe, valentía. Y algo más que eso, una recomendación que el Señor le pide es que se santifiquen. ¿A dónde quiero llevarlo? Es que para poder vencer la incredulidad hay que tener comunión con Dios. Hay que relacionarse con Dios. No solamente es recurrir a la Biblia cuando yo lo necesito. No, esto es una vida de día con día, donde usted tiene que saber que sin Dios usted y yo no somos nada. Así lo dice su palabra. O sea, es de humilde reconocer que a Él lo necesitamos en el día a día y en todas las áreas de mi vida. Por eso cuando yo tengo que saber que hay problemas, yo tengo que recordar las promesas de Dios en el pasado. Yo tengo que recordar lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado. Tengo que saber de dónde Dios me sacó. Tienes que saber y acordarte de ese vicio del cual el Señor te sacó, de ese estilo de vida que el Señor te sacó. Y si hoy por hoy tu vida no es ni la sombra de lo que antes era, es evidencia que Dios ha estado contigo y que el mismo que estuvo contigo ayer está contigo hoy y estará contigo mañana. Por eso tienes que recordar las promesas de Dios y vivir bajo esa promesa maravillosa y no permitir que la duda y la incredulidad te detengan de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel.
Curiosamente, Dios tuvo que quitarles a un Moisés para darles a una tierra prometida. El pueblo tuvo que dejar de llorar por Moisés para luego poder entrar a la tierra prometida. Samuel tuvo que dejar de llorar a Saúl para que Dios le diera un David. Abraham tuvo que dejar de llorar a un Ismael para que Dios le diera el verdadero Isaac de la promesa. Noemí tuvo que dejar de llorar a su marido para que Dios en los planes divinos y misericordiosos trajera un Booz a su vida y trajera la alegría y la restauración de toda una nación. ¿Qué es lo que en la vida tienes que dejar de llorar? Todos tenemos un área que hemos llorado. Hay áreas en nuestras vidas que Dios nos dice que tenemos que dejar. Algunos tendrán que quizás dejar el pasado atrás, aun cuando este represente un dolor, llámese una traición, un engaño. Solo Dios sabrá, pero Dios te dice, deja de llorar el pasado y la tierra prometida está allí a la vuelta de la esquina. Y solo cuando superas el pasado podrás entrar al próximo nivel. Por eso Dios te dice, la incredulidad, el dudar que Dios puede hacer de mí, lo que Él dijo que haría, es algo que tienes que dejarlo en el altar esta noche. Porque de este lugar te vas a ir creyendo, vas a salir creyendo en la promesa de que Dios está contigo, que Dios te va a abrir puertas, que Dios va a hacer el milagro, que para Dios no hay nada imposible, que si tengo que derramar mi alma delante de Él, pues lo voy a hacer, pues que yo sé que es el único camino que me llevará a la victoria, caminar de la mano con el Señor. Y si para ello tengo que venir y a sincerarme y decirle, Señor, tú sabes que te he fallado, tú sabes que he pecado, tú sabes que yo he hecho lo malo delante de ti. Por eso el Señor le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Porque el Señor quería que la gente allí supiera lo que Bartimeo estaba necesitando. No es que Jesús no sabía qué era lo que Bartimeo necesitaba, claro que lo sabía, pero Jesús quería que ellos fueran testigos, que cuando alguien le cree a Dios, que cuando alguien le pide a Dios y que no tiene problema con que la gente sepa lo que me está pasando, o es cuestión de tiempo y el Señor va a hacer el milagro y el Señor te va a dar lo que tanto has anhelado y la gente se va a maravillar y va a decir, se parece. Y tú dirás, como dijo el ciego el capítulo 5 allá de Juan, no, dijo, no me parezco, yo soy. Sí, es lo que el Señor quiere que tú digas, yo soy. La gente creerá que te parece, no, yo soy. Es que Dios hizo una obra restauradora en mi vida. Por eso quiero que estemos en pie esta noche. ¿Qué es lo que impide que veas tu milagro? Al pueblo de Israel fue la incredulidad que no le permitió ver la tierra prometida. No le permitió disfrutar la tierra prometida. Que vieron milagros en el desierto, y muchos. Que vieron milagros desde que estaban en Egipto, sí. ¿De cuántos milagros usted y yo hemos sido testigos que Dios ha hecho? Yo creo que todos somos testigos, pero el hecho de que hayamos visto milagros no es garantía que vamos a poseer lo que Dios ha dicho que nos dará. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y no permitir que la duda nos afecte. Hoy por hoy hay mucha gente atemorizada. Hoy por hoy hay mucha gente bajo la sombra de incertidumbre. ¿Qué pasará? La palabra a mí me dice que si Él es el mismo de ayer, ahora y es el mismo de siempre, su palabra dice que el que está en su mano nadie lo arrebatará. Entonces yo tengo que saber que la palabra ya me da la instrucción correcta. El lugar seguro para estar es en Él, pues yo voy a estar en Él.